aquí esta noche y arrancamos. Muy buenas noches de nuevo a todos y bienvenidos a la octava y última clase de nuestro curso Identificación Espiritual. En la clase pasada, igual que esta, estamos hablando sobre la importancia de defender la verdad y distinguir la verdad. Y vamos a ver unas cosas sobre nuestro ambiente espiritual moderno que son peligros especiales para la Iglesia de Jesús en estos días. Bueno, vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Querido Padre Celestial, te pedimos que nos hagas fieles al mandato de llevar tu palabra al mundo entero para que todos puedan conocer tu amor. También manténnos fieles en la defensa de tu palabra, proclamando sin vergüenza la verdad y alejándonos de aquellos que persisten en pervertir esa verdad. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Ok, vamos entonces al repaso de los videos que ustedes hicieron. Vamos a la primera pregunta. Según la lección, ¿cuándo se puede perder la verdad de la palabra de Dios? Se mencionaron 3 cosas que pueden conducir a una pérdida de la verdad en una generación espiritual. ¿Se acuerdan cuáles eran esas 3 cosas? Yo vi que José Uriel levantó su mano. José Uriel, adelante. Sí, pastor, observamos ahí en el video que nos dice cuando solo unas pocas personas conocen bien las escrituras. Ok. El segundo, se pierde la Sí, adelante, puede continuar. se pierde la verdad cuando se pierde la verdad cuando las escrituras se interpretan de una forma incorrecta. Okay. Y la otra, se pierde la verdad cuando le dan poca importancia a la doctrina. Ok, excelente. Esa es la lista que yo tenía también. Y podemos mencionar algunos ejemplos históricos de esto. De la primera, ignorancia bíblica. Vimos que cuando estudiamos la historia de la iglesia antigua, vimos que poco acceso a la palabra de Dios fue lo que permitió que entraran muchas enseñanzas falsas dentro de la iglesia católica. Especialmente empezando en las edades oscuras, el 6º siglo por ahí. Los únicos que tenían acceso a copias de la Biblia, y aún así no era en el idioma común, era en latín, que se dejó de hablar ya para ese entonces, eran los eruditos, los que estudiaban en monasterios o en sacerdotes de la iglesia. La gente común no tenía acceso a la Biblia, no tenían conocimiento bíblico básicamente. Y hay el gran peligro entonces de mucha doctrina falsa, porque en vez de estudiar la Biblia para sí mismos, para ver qué es la verdad, están escuchando lo que otros dicen que es la verdad. Y hay mucha posibilidad de que entren errores así. Interpretación incorrecta de la Biblia. Eso sucede cuando uno no deja que la Biblia se interprete a sí misma. Hemos mencionado algunas formas de interpretar la Biblia incorrectamente. Uno es cuando entramos al estudio de la Biblia con nuestras presuposiciones, o sea, ya tenemos creencias y buscamos evidencia por ellas en la Biblia. Así mis ideas preconcebidas están guiando mi interpretación. En cambio, debemos dejar que la Biblia hable por sí y que la Biblia guíe mi interpretación y mi creencia. También vimos el peligro de utilizar la razón humana
como una norma para interpretar las escrituras. Si no cabe en el razón, no puede ser cierto. Y eso también conduce a errores. O cuando se tiene en baja estima la doctrina, la enseñanza. Vimos un ejemplo de eso en la clase pasada, cuando ponen el énfasis en los hechos, en tu vivir de una vida cristiana y no en la base de nuestra fe, que es las escrituras y las enseñanzas que creemos. O cuando en una iglesia se pone énfasis en la emoción o la experiencia, más que en lo que la Biblia dice. Ahí están en peligro de caer en falsa doctrina y perder la verdad a final de cuentas. Bien, a la siguiente entonces, actualmente, ¿cómo describiría la Biblia muchas iglesias cristianas? ¿Qué actitud hay hacia la Biblia en las varias iglesias cristianas? O debo decir, ¿qué actitudes? Yo creo que se mencionaron dos principales. ¿Alguien quiere contestar aquí? Ok, Julián levantó su mano. Julián. Julián, ¿puede activar su micrófono? Perdón, pensé que lo había activado. Enseñan que la Biblia solo contiene la palabra de Dios, es una, y otra enseñan que le corresponde al hombre decidir cuál parte de la Biblia es palabra de Dios y cuál es solo palabra de los hombres. Ok. Esa es la actitud equivocada que es prevalente en muchas iglesias cristianas hacia la Biblia hoy. Es muy cierto. Gracias. La actitud correcta es también prevalente en las iglesias cristianas. Gracias a Dios, en muchas iglesias cristianas la actitud correcta hacia la Biblia todavía existe. Y vamos a hablar de la diferencia entre los dos. Se puede agrupar como una generalización en dos grupos, dos campos, según su actitud hacia la Biblia. Hay los liberales y los conservadores. Y no piensen que esto es algo político. No estamos hablando así, estamos hablando de una actitud hacia la palabra de Dios. Y la actitud conservadora trata la Biblia como un libro sin errores y inspirada verbalmente. Y eso es bíblico, ¿verdad? Jesús dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, sin errores. Inspirada verbalmente. Toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil. Pablo escribió al joven Timoteo. También esta actitud bíblica hacia la palabra de Dios considera la Biblia la única fuente de doctrina y práctica. O sea, no tradiciones eclesiásticas, no mi propia experiencia, no mi razón. Es solo la Biblia que determina lo que creo y cómo vivo. En cambio, en iglesias liberales, una actitud liberal hacia la palabra de Dios. Considera la palabra de Dios no la palabra de Dios. No es una palabra de Dios, sino acerca de Dios. O como bien dijo Julián, la Biblia no es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. Y hay una gran diferencia ahí, ¿verdad? Si yo tengo un vaso de leche en la mesa y yo digo, eso es leche, quiere decir que no hay ningún otro ingrediente ahí, es leche. Pero si yo digo, ese vaso contiene leche, podría también contener otras cosas, ¿verdad? Y ese es el problema con esa actitud de la Biblia. Cuando dicen que contiene el mensaje de Dios, están diciendo, pero también tiene opiniones humanas o
hechos escritos que tal vez no sean ciertos. No todo es divino y sin error. Entonces, en esas iglesias, uno tiene que decidir lo que es de Dios y lo que no. Porque el mensaje divino, según ellos, está en la Biblia, pero hay que diferenciar entre eso y tradiciones judías antiguas y cosas así. Entonces, eso sería un ejemplo de una actitud liberal hacia la palabra de Dios y obviamente así abre la puerta para mucha enseñanza falsa. De hecho, destruye el fundamento de nuestra fe, ¿no? Porque si uno no puede saber lo que es cierto o no en la Biblia, ¿por qué leerla? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, amigos? Yo veo que Sandra levantó su mano. Sandra, ¿tenía pregunta? No, pastor, era lo mismo que contestó el hermano, era lo que yo tenía también de respuestas. Perfecto. Es lo mismo, sí, exactamente lo mismo. Sí. Okay. Gracias, pastor. Excelente, sin problema. ¿Alguna otra pregunta aquí? Entonces, yo tengo otra pregunta para ustedes. A ver si pueden contestar. ¿Cuál es la actitud actual en muchas iglesias cristianas hacia la interpretación de la Biblia? La actitud actual en muchas iglesias, no todas, pero muchas iglesias cristianas hacia la interpretación de la Biblia. Pablo Hugo levantó su mano. Adelante, Pablo. Sí, pastor. Cada uno debe interpretar la Biblia según su propia manera de pensar, o que el Espíritu Santo le va a indicar por revelación directa. Le va a indicar por revelación directa qué es lo que tiene que interpretar. Ok, sí, mencionó dos ejemplos buenos y excelente. ¿Algún otro comentario aquí? Fabio levantó su mano. Fabio, adelante. Sí, pastor. ¿Nos podría dar algún ejemplo de esas iglesias liberales y conservadoras? Sí, ¿De alguna comunidad? Sí, claro que sí. Yo puedo usar el ejemplo de, bueno, un ejemplo dentro de la iglesia luterana o las iglesias que se llaman luteranas. Ustedes aprendieron la raíz de la iglesia luterana en la Reforma durante los días de Martín Lutero y otros que Dios usó para restaurar la verdad. Ha habido cambios, desgraciadamente, en muchas iglesias luteranas desde ese día hasta la fecha. Un gran cambio vino al principio del siglo pasado, desde 1900 y algo, cuando una gran cantidad de iglesias luteranas decidieron que la palabra de Dios o la Biblia fue inspirada, pero no es necesariamente sin errores. Eso no está bien. Entonces, fue en ese entonces que Academia Cristo, junto con el sínodo a que pertenecemos, nos apartamos de los otros luteranos, porque ya habían perdido su fundamento y no podíamos coexistir con eso. Pero desde ese entonces se ha empeorado en esas otras iglesias luteranas liberales. ¿Por qué? Bueno, cuando la Biblia contiene errores, y estudio desde un perspectivo científico y moderno, va a negar los milagros de la Biblia. Y eso es lo que empezaron a hacer. La alimentación de los 5,000 por Jesús, por ejemplo, fue explicado así. Un niño compartió su almuerzo con los demás y los demás que tenían almuerzo también escondido, pero no querían compartir, de repente compartieron. No era un milagro, era una ocasión en que todos compartieron. Okay, eso es horrible. Esa interpretación no es lo que la Biblia dice. Pero a base de eso, entonces, ¿qué hacemos con la resurrección de Cristo? Ese es el milagro principal de toda la historia y de la Biblia.
Y sin eso no hay fundamento para nuestra fe. Como Cristo dice, o Pablo dice en 1 Corintios 15, si Cristo no ha resucitado, su fe es vana y todavía están en sus pecados. Pero eso es lo que sucedió en algunas de esas iglesias liberales. Entonces, ahí hay un ejemplo histórico de eso. Yo utilicé el luteranismo como triste ejemplo, pero de hecho eso ha sucedido en casi toda denominación. Hay iglesias liberales y iglesias conservadoras. Sí. ¿Ok? Buena pregunta. Muchas gracias por hacerla. Ok. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Excelente. Entonces, siguiendo con esta pregunta, ¿cuál es la actitud actual en muchas iglesias cristianas hacia la interpretación de la Biblia? Lo que contestó ¿quién fue? ¿Fue Pablo Hugo que contestó esta pregunta? Sí, ok, excelente. Fue correcto. O sea, el punto de vista tradicional, la forma de interpretar la Biblia tradicionalmente en la iglesia ha sido la Biblia debe interpretarse a sí misma. Así palabras se toman al pie de la letra. O sea, si la Biblia dice esto, lleva el significado de la misma palabra. Es leer la Biblia de una forma literal. Cuando la Biblia dice que Jesús alimentó a más que 5,000 con 5 panes y 2 pescados, así fue. De verdad hizo ese milagro. También usamos pasajes claros para explicar los difíciles. Quiere decir eso que si yo llego a un versículo bíblico y digo, esto está difícil de interpretar, ¿cómo voy a explicar esto? En vez de salir con mi propia idea, yo creo que significa esto, y ya empezar a enseñarla, yo voy a comparar ese versículo con todos los otros versículos bíblicos que hablan del mismo tema. Y así Dios en esos otros versículos está guiándome a la interpretación correcta del versículo que está un poco difícil de entender. Esa fue la forma tradicional de considerar la interpretación de la Biblia. También eso lleva a un solo sentido claro. Un versículo no puede tener 1000 significados diferentes según el intérprete. La Biblia misma da la interpretación correcta cuando hacemos eso. Y versículos tienen un sentido claro. En cambio, el punto de vista actual en muchas iglesias es, en vez de dejar la Biblia interpretarse a sí misma así, todos tenemos el derecho de interpretar al gusto. En el ejemplo que usé, llego a un versículo difícil y yo salgo con mi propia idea de lo que significa y empiezo a enseñar eso. Así estoy haciendo conformar la Biblia a mi propio pensar. También es prevalente, la Biblia se ajusta al hombre, no el hombre a la Biblia. Nuestra vida debe de conformarse a la palabra de Dios. Nuestras creencias deben conformarse con lo que la Biblia dice. Actualmente es muy común encontrar el revés, lo opuesto. El hombre está haciendo que la palabra de Dios diga lo que él quiere. O el hombre está viviendo como quiere y tratando de justificar su estilo de vida con lo que la Biblia dice. Así, si interpretamos la Biblia así, se puede tomar en muchos sentidos diferentes, ¿verdad? Porque cada uno es juez y intérprete de lo que es la verdad. Así que llegando a un versículo bíblico, tenemos 20 interpretaciones diferentes según el pensar del intérprete. Sí.
Siguiente pregunta y podemos tomar sus preguntas después de contestar esta y la siguiente. ¿Qué sucede una vez que se tolera la falsa doctrina? ¿Qué sucede una vez que se tolera la falsa doctrina? ¿Qué piensa? Sandra, ¿quiere contestar aquí? Sandra, levantó su mano. Sí, pastor. ¿Sí me escucha? Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, viendo lo del video, ¿verdad? Yo entendí que ¿qué es lo que sucede una vez que se tolera la falsa doctrina? Bueno, pues no toleran, ¿verdad?, a quienes insisten o personas que insisten en seguir y enseñar fielmente la verdad de la palabra de Dios. Ahí como que empieza, creo yo, o entiendo, ¿verdad?, como una pequeña, empiezan con disensiones, ¿verdad? Porque como que esas personas no aceptan que la misma palabra, ¿verdad?, que habla por sí misma, diga así, de esa manera. Y también la otra doctrina falsa, bueno, debilita el mensaje, pues, salvador, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y de esa manera, pues, hacen que los cristianos, pues, desvíen o se desvíen del camino que lleva, pues, a la salvación. Es lo que yo entendí, pastor. Sí, muchas gracias. Buena respuesta. Santos, ¿quería contestar ahí también, Santos? Sí, profesor. También cuando hay una tolerancia a la falsa doctrina, todo esto entra como un pequeño error. Y cuando se tolera este error, se va convirtiendo en una falsa doctrina que luego no está en la Biblia y la empiezan a imponer como si estuviera en la Biblia. Y entonces ya después nadie se las quita porque empieza con algo pequeñito y luego va creciendo y la formaron a su manera, ¿sí? Ok, gracias por describirlo así. Sí, estamos hablando aquí de una progresión que Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, describe como levadura fermentando toda la masa. Un poco de levadura fermenta toda la masa, digo. Estaba hablando de la falsa enseñanza prevalente en la iglesia gálata, que decía que uno tenía que ser circuncidado, también hacer otras obras de la ley para ir al cielo. Él dijo, un poco de levadura fermenta toda la masa. Y lo que quiso decir es que cuando se tolera un error dentro de una iglesia o un cuerpo eclesiástico, el error no para allí. El error empieza a crecer y a afectar todo el cuerpo eclesiástico, hasta que están los que antes toleraban el error, ahora están creyéndolo también y aceptándolo también. Así que lo que yo acabo de describir es así. Hay una progresión. Al principio, piden tolerancia por su doctrina falsa o por su práctica antibíblica. Es decir, ok, no tienes que estar de acuerdo con esto, pero déjanos en paz. Vamos a convivir juntos todavía. Nosotros creemos de esta manera, ustedes pueden creer de su manera. Pero pronto, ¿qué pasa? Pronto, en vez de decir, solo tolérennos, están diciendo que tolerar significa aceptar como cierto o correcto. Ahora cambiamos de, ok, allá ustedes, acá nosotros. Ahora están diciendo, ustedes no pueden decir que estamos equivocados. Tenemos la razón. Luego condenan y persigan a los que no aceptan su manera de pensar o vivir. Ahora los que están enseñando el error falso están persiguiendo a los que están aferrados a la verdad. Y voy a dar un ejemplo de la vida real sobre esto. Hace algunos años
cuando la homosexualidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo eran condenados casi universalmente, porque la Biblia lo condena. La comunidad homosexual abogó por la tolerancia. O sea, no tienen que aceptarnos, solo déjennos vivir así. Pidieron que no fueran perseguidos. Cuando eso ocurrió, con el tiempo cambiaron la definición de tolerancia. Mientras que la comprensión tradicional de la tolerancia está permitiendo algo con lo que no está de acuerdo uno, la nueva definición es que se debe aceptar la homosexualidad. Y si no, uno es intolerante. Entonces, el paso final es que las mismas personas que empezaron como los perseguidos empiezan a perseguir a los que no creen según su forma de pensar o vivir. En el mundo actual y hasta en iglesias cristianas hoy en día, para decir que Dios en su palabra llama al homosexualismo un pecado, ese mensaje no es popular. Y si lo dices, muchos te van a llamar intolerante, anticuado, hasta van a decir que no amas, odias a las personas. Bueno, ese es un ejemplo, pero esto puede suceder con cualquier error, con cualquier doctrina falsa. Bien, una pregunta más y luego sus preguntas. ¿Cuáles son dos formas fáciles de distinguir la verdad de lo falso? ¿Cuáles son dos formas fáciles de distinguir una verdadera doctrina de una falsa doctrina? ¿Qué piensan? ¿Recuerdan lo que se mencionó en el video? Sí, profesor. Sí, José Uriel, adelante. Que en la doctrina verdadera nosotros le damos toda la gloria a Dios. Y en la falsa doctrina, parte a Dios y parte al hombre cuando exigen que tiene que esforzarse y hacer méritos, ¿sí? Entonces ahí uno dice, esta doctrina no es de nosotros. Okay. Excelente, muchas gracias. Ese fue uno de ellos. Fabio levantó su mano. ¿Tiene el otro? Sí, pastor. Pues cuando examinamos a quién da la enseñanza, da la gloria, si a Dios o a otros dioses o al hombre. Si esa enseñanza apoya o niega la gracia de Dios. Excelente, excelente. Entonces, si niega que el amor de Dios y la salvación son completamente no merecidos, sabemos que es una doctrina falsa. Muy bien, entonces, se podría decir que esas son las pruebas rápidas. Todos ya en el mundo de COVID. Sabemos, ¿verdad?, que hay varios tipos de pruebas, si tienes COVID o no. La prueba rápida. O sea, lo que uno tiene que hacer para distinguir lo verdadero entre lo falso es estudiar lo que la Biblia dice sobre el tema. Pero una prueba rápida sería si la doctrina... Ahí está. Haga la pregunta, ¿a quién le da la gloria esta enseñanza? Si da aún un poquito de la gloria que Dios merece al hombre, es una doctrina falsa. Porque como dice el salmista, ¿verdad? No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da toda la gloria, por tu bondad y por tu amor. Entonces, un ejemplo de esto vimos en la conversión del hombre. ¿Quién recibe el crédito por la conversión, o sea, el llegar a la fe? Según la Biblia, 100% Dios, porque nosotros muertos en nuestras transgresiones por naturaleza, no podemos ni levantar un dedo para acercarnos hacia la fe en Dios. Pero cuando se enseña que el hombre puede y tiene que tomar la decisión de aceptar a Cristo en su corazón, ahí estamos dando un poco de esa gloria para la salvación al hombre. Hay algo que tiene que hacer.
Y los que son salvos podemos decir, sí, acepté a Cristo, yo lo hice. Así que hay un ejemplo de usar la prueba para ver si es bíblico o no. El otro es, ¿qué le hace a la gracia? Si la doctrina hace del hombre un participante en su salvación, es una doctrina falsa. Otro ejemplo de esto. Yo recuerdo, yo asistí a un servicio en una iglesia protestante en los Estados Unidos. Fue un funeral de un amigo mío. Y el pastor tenía muy buena prédica hasta cierto punto. Él primero habló del pecado y luego resaltó la importancia de Jesús y su obra salvadora. Y al final, él dijo, creen en Jesús y serán salvos. Y yo dije, qué bueno, eso es bíblico. Pero luego dio una lista de otras cosas que tenían que hacer si querían ser salvos. Y luego comprometan sus vidas a Él, hagan esto y esto. Y yo dije, ¿qué hizo? Él convirtió al hombre como un participante en su salvación. Dio la impresión que no es la fe sola que salva, es mi compromiso con Cristo, a rendir mi vida a Él, eso me convierte a un partícipe en mi salvación. Y ahí podemos, la prueba rápida, si yo participo en mi salvación aún un poco, ya no es bíblico, porque ya la salvación no sería por gracia. Hasta allí entonces, un buen resumen del video, un poco largo, pero importantes temas. ¿Cuáles preguntas tienen ahora? ¿Qué podemos aclarar? Santos Lucero levantó su mano. Sí, profesor. Quisiera, si usted me pudiera aclarar, es que respecto a este tema que acaba de explicarnos, yo pregunto, si en una iglesia, luego de una predicación, hay 5 o 10 personas que no son cristianas, pero el Espíritu Santo toca a una de ellas y cree, es salvo. Pero ¿por qué el Espíritu Santo no va a tocar a las otras personas si no pasan? Si no toman ellos la decisión, ¿cómo podríamos nosotros explicar eso? Si hay 5 personas y una persona únicamente el Espíritu Santo le toca y las otras personas, ¿por qué no? Si no toman la decisión, ¿cómo explicaría yo eso? Es que me confundí. Gracias, profesor. Muchas gracias. Yo creo que ahí podemos aplicar la prueba rápida, porque al tratar de resolver eso en nuestras mentes, la conclusión a la cual muchos llegan es, pues la diferencia tiene que ser en ellos. Pues la persona que creyó fue porque ella aceptó. Y las 4 que no, porque ellos rechazaron. Pero eso, como vimos en la prueba, ¿verdad? Eso pone la salvación un poco en las manos de la persona que decidió, ¿no? Eso me da la gloria a mí un poco por mi conversión. Así que la respuesta bíblica a esto es, aunque no somos capaces de creer en Cristo por nuestra propia decisión, somos muy capaces de rechazar a Cristo. Entonces, bíblicamente diríamos, la persona que creyó, esa fue obra del Espíritu Santo en su corazón. Las 4 que no, el Espíritu Santo quiso obrar en sus corazones también, porque Dios quiere que todos sean salvos. Pero ellos, lamentablemente, rechazaron su obra. Gracias, profesor. ¿Se podría tomar como un ejemplo un milagro que Jesús hizo cuando sanó a 10 leprosos y 10 eran los que él había sanado, pero uno regresó para agradecerle y decirle, Señor, yo quiero seguirte y servirte, pero los otros, y Jesús viendo dijo, ¿no eran 10 los que fueron sanos? ¿Y por qué solo uno aparece? ¿Se podría tomar ese caso?
Yo creo que sí, lo que tienen en común es que Jesús da su gracia, ¿verdad? Y una persona llega a creer en él y los otros no. Yo creo que en ese sentido sí, se podría usar esa historia para ilustrar la verdad, pero ok, Muy bien, gracias. gracias, profesor. ¿Cuáles otras preguntas tenemos aquí, amigos? Pastor Joel, ¿Abraham? Ujú. soy Jaime, pastor. Sí, soy Abraham. Ah, perdón, Abraham. No Es hay que problema, Jaime. me Ajá, confundo sí. con Joel Sutton. Está bien. Es- Adelante, Jaime. Ujú. Pastor Abraham, ¿nos podría explicar un poquito sobre el tema de Apocalipsis donde dice yo estoy a la puerta y llamo? Claro. Y si alguno, etcétera, ¿verdad? Entonces, quizá nos ayude un poquito a comprender esta situación de aceptar o rechazar, de recibir o aceptar el evangelio, Claro, claro. por Yo favor. creo que ese es un buen ejemplo de la importancia de leer las escrituras en su contexto. En Apocalipsis capítulo 3. Versículos 19, 20, 21. Ahí está esa sección. Mira, ya estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Los que creen que la fe es nuestra decisión utilizan este versículo mucho para comprobar su posición. El problema es que si regresamos unos versículos detrás, al principio de esa sección, el versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Quiénes fueron los que recibieron esta carta por primera vez? Fueron una iglesia. Una iglesia consiste en personas que ya creen en Jesús. Es cierto que estos creyentes eran tibios. Tenían unos graves problemas espirituales. Jesús hasta dijo, estoy por escuparles de mi boca. Estoy por hacerlo. No lo había hecho todavía. Eran creyentes en Jesús. Entonces, esto no habla de la conversión. No está hablando de incrédulos siendo llamados a la fe. Está hablando de creyentes que ya tienen el Espíritu Santo. Y es una invitación a esos creyentes a tener una relación más íntima con Cristo, de arrepentirse y acercarse a Cristo por medio de su palabra, de ser más fervientes en su vida espiritual. Y un cristiano que tiene el Espíritu Santo en su corazón sí puede tomar esa decisión de orar más, de leer su Biblia más. El Espíritu Santo nos da ese poder. Así que ahí es la explicación que tendría para su pregunta. Okay. ¿Alguna otra pregunta así? Ok. Entonces, otra vez, esto no es algo lógico. La lógica dice que si uno puede rechazar, también puede recibir. Pero no basamos nuestra fe en la lógica, lo basamos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Dice que nuestra mente es enemigo, es enemistad contra Dios. O sea, por naturaleza somos capaces de rechazar a Dios, es lo que queremos hacer. Pero el Espíritu Santo cambia eso cuando viene a nuestros corazones y nos obra la fe. Excelente. Continuamos entonces. Aquí, resumiendo las verdades que ya hemos mencionado de una forma sucinta. La pérdida de la verdad bíblica tristemente puede sucederse
debido a ignorancia bíblica. Cuando la gente no conoce lo que la Biblia dice, cuando no están aprendiendo historias bíblicas de su niñez y adelante, cuando no están leyendo sus Biblias en casas, cuando no están asistiendo a la iglesia para estudiar la Biblia o están asistiendo a la iglesia que no comparte enseñanza bíblica, es cuando se puede perder fácil la verdad. El segundo punto que mencionamos, debido a la mala interpretación, cuando la razón nos guía, la emoción o la experiencia nos guía y no la Biblia sola, vamos a estar conducidos a muchos errores. También debido a un desprecio de doctrina. Vamos a ser honestos, a nuestra carne pecaminosa, ¿cuál nos interesa más? ¿Estudiar doctrina o escuchar música bonita y sentir una buena emoción? La segunda. Así que cuando hay un desprecio para enseñanza bíblica, estudio de las doctrinas de la Biblia, y ese desprecio nos lleva a dejar de estudiarlo, prefiriendo algo más atractivo a la carne pecaminosa, es cuando se puede perder la verdad también. Mencionamos esta diferencia entre iglesias conservadoras y iglesias liberales. Conservador y liberal en cuanto a su actitud hacia la palabra. Conservadoras, la Biblia es la palabra de Dios, punto final. Iglesias liberales, la Biblia contiene la palabra de Dios y a veces dicen hasta es la palabra acerca de Dios. O sea, palabra humana, pero habla del tema de Dios. Y ven la diferencia ahí, sí. En cuanto a la interpretación de la Biblia, hay dos puntos de vista. Uno es correcto y el otro no. La primera perspectiva dice el hombre tiene que conformarse a la Biblia. Es decir, o la Biblia es la norma o la soy yo. O la Biblia forma mi pensar y creer, o mi pensar y creer forma el sentido de verdades bíblicas. O mi vida tiene que conformar a lo que Dios dice, o lo que Dios dice tiene que conformar con cómo quiero vivir. Y nosotros creemos y sabemos que la primera es la correcta, ¿no? Nuestra vida y nuestra fe deben conformarse a lo que Dios dice en la Biblia, no al revés. Si hacemos que la palabra de Dios se conforme a lo que nosotros creemos y como nosotros queremos vivir, estamos poniéndonos en el lugar de Dios, haciéndonos a nosotros los jueces de lo que es la verdad. Bien, y mencionamos la prueba rápida también para la doctrina falsa. ¿A quién le da la gloria esta enseñanza? ¿Y qué le hace a la gracia? El amor inmerecido de Dios lo convierta en algo que yo merezco por mis esfuerzos, aún un poquito. Si es así, no es bíblico. Una pausa más para preguntas. Con confianza, sin miedo. Si tienen una pregunta, seguro que otro estudiante lo tiene también, solo por miedo no quieren decirlo, ¿verdad? Ninguna pregunta. Entonces voy a ponerles a trabajar. Vamos a dividirnos en grupos pequeños para platicar esta pregunta. El número 1. Separarse de quienes predican, enseñan o practican la falsa doctrina en una manera persistente. Es decir, hemos tratado de corregirles en amor, no aceptan. Hemos tratado de corregir de nuevo, no aceptan. Persisten en su error. Separarse de ellos es un acto de amor o de arrogancia. Separarse de ellos es un acto de amor o de arrogancia. ¿Qué piensan? Voy a ponerles en grupos pequeños en este momento
Por favor, tomen unos 5 minutos y den oportunidad a cada estudiante a aportar, si es que quiere. Ahí está. Ya debe de haber salido la invitación en sus pantallas. Pueden hacer clic para entrar. Seguir grabando. Y podemos dar unas observaciones sobre esto. A veces en el ambiente actual, unos lo consideran algo arrogante. El pensar que solo tú tienes la verdad o quién te pone como mi juez sobre lo que yo creo. Eso es algo muy personal, ¿verdad? Pero la Biblia dice que de hecho esto es un acto de amor. Primero debemos recordar que esto sí es una práctica bíblica. Cuando, por ejemplo, en Mateo 18, Jesús habla de corrigiendo, llamando al arrepentimiento el hermano que está pecando, él en ese proceso, al final, si no se arrepiente y no quiere cambiar su estilo de vida pecaminoso, dice que tienen que tratarlo como si fuera pagano o como recaudador de impuestos, es decir, excluirlo de la vida de la congregación. Y Pablo en Romanos 16, 17 dice, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Entonces, muy lejos de decir, pues si algunos entran en su congregación y empiezan a enseñar algo diferente que yo enseñé, acéptenlos, escuchen y sean bienvenidos. No, Pablo dice, su error es un peligro y va a dañarles espiritualmente. Entonces, si persisten en eso, tienen que decir, no están bienvenidos aquí ya. Tienen que apartarse de ellos. Y esto, de hecho, es un acto de amor. Primero, es amor hacia Dios. Es respetando su mandato de no tolerar doctrina falsa. Estamos obedeciendo a lo que Dios dice en su palabra al hacer esto. Apartarnos de los que enseñan o practican algo que va en contra de la Biblia. También estamos demostrando amor hacia la palabra de Dios. Estamos respetando la verdad preciosa de la Escritura, mostrando nuestro anhelo para protegerlo, porque es en ese mensaje que tenemos la salvación y no queremos arriesgar eso para nadie. Y en ese sentido es también amor hacia nuestro prójimo. Si uno está en peligro de caerse de una cumbre muy alta, ¿qué vamos a hacer si amamos a la persona? Vamos a advertir del peligro. Y si está muy, muy cerca de caer, vamos a hacer todo lo posible para salvarlo. Y eso es lo que hacemos cuando tratamos de corregir errores doctrinales. Estamos tratando de salvarles del peligro que es para su fe, seguir enseñando o creyendo eso. Y el último paso es, si siguen haciéndolo, tenemos que apartarnos de ellos. Después de mucha instrucción paciente, muchos intentos de corregir, ellos demuestran que no, como hierro no van a cambiar. Tenemos que decir, vamos a apartarnos de ustedes. Y eso también es un acto de amor para nosotros mismos. Regresamos a la ilustración de Pablo. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Si nosotros nos quedamos en esa masa y hay levadura en la masa y no quiere salir, entonces tarde o temprano vamos a ser afectados espiritualmente nosotros si pertenecemos en esa masa, pero permanecemos en esa masa. Nos toca apartarnos, quitarnos del peligro, con apartarnos de ese grupo que enseña lo falso. Eso es lo que la Biblia nos enseña a hacer. Bien.
Ahora, al hacer eso, el diablo no le gusta, ¿verdad? Porque su plan con meter la enseñanza falsa en el grupo era destruir la fe de muchos. Y cuando unos se están apartando del error y advirtiendo a otros sobre el error, está frustrando el plan del diablo. Así que, ¿qué es lo que él tienta a los demás a hacer en tales casos? Les tienta a insultar a los que quieren proteger la verdad, llamándoles tal vez divisivos por fracturar una unidad falsa. Cuando en un grupo, una masa, por decir, hay algunos que sí creen la verdad, pero otros que no, y están enseñando algo más. De verdad no hay unidad allí. Algunos piensan que los que quieren proteger la verdad son los divisivos, son los que están dividiendo la iglesia. No es así, no había unidad. De hecho, cuando la mitad cree en una cosa y la otra mitad cree en otra, no había verdadera unidad. Pero el diablo utiliza esa falsa noción de que sí había y ahora los que están protegiendo la verdad y apartándose están dividiendo el cuerpo de Jesús para tratar de intimidar a los que saben y creen la verdad para hacer en silencio, para silenciarlos. Puede llamarlos también arrogantes por pensar que son los únicos que son correctos. Y tristemente algunos sí son arrogantes así, no queremos ser así, queremos siempre reconocer con humilde fe que es por gracia que nosotros sabemos y creemos la verdad, pero usa ese insulto para tratar de silenciar los que quieren proteger la verdad. Los llaman de mente cerrada por no estar abierto a otras ideas. Debes tolerar otras ideas que las tuyas. Pueden hasta decir que son tercos por insistir en la verdad. ¿Por qué sigues insistiendo en esto? Eres terco, no quieres cambiar, cuando de hecho está al revés. Desafortunadamente, el diablo ha tenido mucho éxito al usar estas etiquetas en oración. El amor a la verdad vencerá el miedo a los demás. Ahí podemos hacer eso por la ayuda del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, y hablar, decir, corregir con la verdad que nos ha dado Dios en su palabra. Hasta aquí entonces, amigos, ¿cuáles son sus preguntas? Pastor Abraham. Jaime, adelante, Jaime. Aquí en mi provincia se dio un caso la vez pasada de que hubo en cierto tiempo un hermano que anduvo diciendo de que solo Jesús, que Dios en cierto modo no existía porque solo era Jesús, de tal manera que solo Jesús, no Espíritu Santo, no Dios Padre, sino que solo Jesús. Y entonces yo pienso que también esto está malísimo, ¿verdad, pastor? Porque es incorrecto. Sí, está enseñando otro Dios que el Dios de la Biblia. Es cierto, pero es común en ciertas ramas del cristianismo tienen esa creencia. Se me viene a la mente, yo creo que se llaman Pentecostales Unidas, Iglesias Pentecostales Unidas o de unidad. Y con esa palabra unidad están enfatizando no Trinidad. O sea, Dios no es trino, es uno solo y se llama Jesús. Yo creo que viene de ahí. Por lo menos es un ejemplo de lo que usted comentó, pero si no es bíblico eso. Sí, Jesús es Dios, pero también el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y hasta tenemos historias bíblicas en donde los tres se mencionan como personas distintas en el mismo versículo. Así que tres personas, pero un solo Dios. ¿Alguna otra pregunta aquí, amigos? Gracias. Pastor, una pregunta. Como dice usted, hay personas que son de mente cerrada, ¿no? O sea, por ejemplo, con los católicos, cuando uno quiere decirles que ellos, por ejemplo, tienen mucha idolatría a la Virgen.
¿no? Con la Virgen, que la Virgen, que uno cómo puede hacer cuando uno dice, yo por ejemplo no he tenido ese problema con un hermano mío, que él dice, no, pero la Virgen que es Madre de Dios y Dios, ya, bueno, he tratado de explicarle de qué manera se les puede explicar para que ellos cambien esa idea, se den cuenta que no está en la Biblia, ¿no? O sea, está como Madre de Jesús, pero no para rendirle, o sea, pues orarle, tener una estatua, arrodillarse, hacerle veneración, ¿no? No es intercesora. Ajá, o ellos dicen también, por ejemplo, ella es intermediaria, ¿no? Que ella es intercesora, intermediaria. ¿Cómo se puede hacer para...? ¿Cómo no he podido hacerle entender a mi hermano? No sé, a ver usted, ¿cómo puedo? Uno siempre choca con estas personas, ¿no? Que son muy, muy cerradas a esa creencia de la Virgen, que le ha hecho milagros y todo eso. Mi hermano eso me dijo, que la Virgen le ha hecho un milagro de devolverle la vida a mi madre, porque tuvimos un accidente con mi mamá, estuvo gravísima, y él dice que le pedía a la Virgen por mi mamá y que ella le ha hecho el milagro, y por eso él sí cree en la Virgen. Sí, entiendo, Ada, gracias, y es frustrante eso, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros conocemos la verdad y queremos convencer a otros de la verdad, pero no quieren escuchar nada de eso. Yo creo que mi consejo para usted va a ser, primero, recordar, y esto nos quita un poco de la frustración y de la presión, recordar que no somos nosotros que podemos convencer a nadie de la verdad. Es el Espíritu Santo que convence de la verdad. Él hace eso por medio de la misma verdad, y usted ya compartió la verdad con él. Entonces el Espíritu Santo puede seguir obrando en su corazón. Es bueno orar para hacer eso. Jaime aportó en el chat, orar por él. Sí, orar para que el Espíritu Santo cambie su forma de pensar. Pero yo creo que otro tipo de consejo que puedo darle es, cuando una persona ha resistido mucho una enseñanza, como la enseñanza bíblica sobre la Virgen, aunque sí es importante y es muy bueno corregir, podría cambiar de tema a algo que es aún más esencial. O sea, la raíz problema allí es que su hermano no reconoce que Jesús es suficiente, que lo que Él hizo y lo que Él hace por nosotros, si el Espíritu puede convencerle que Jesús es todo lo que Él necesita, entonces mientras su confianza en Cristo y su trabajo va creciendo, va a haber menos necesidad de aferrarse a la Virgen María. Entonces, tal vez si él ha demostrado una resistencia muy fuerte contra esa enseñanza de la Virgen, cambie de tema. Empiece a hablar de Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros y el hecho de que tenemos acceso directo al Padre por medio de Él. Y Él promete contestar nuestras oraciones de la forma mejor. Y lo más que Él se va dando cuenta, sí, yo tengo todo lo que necesito en Jesús, pues el Espíritu Santo le va a hacer ver que no necesita a la Virgen María. Mi sugerencia. Gracias, pastor. Gracias. A usted por la pregunta. ¿Cuáles otras preguntas hay, amigos? Entonces, hagamos lo siguiente. Esta siguiente pregunta es básicamente un repaso de lo que han aprendido en este curso. Yo les dije al principio del curso, Academia Cristo ha hallado su identidad en la Iglesia Luterana Conservadora, la Iglesia Luterana Confesional. Y nosotros vamos a mencionar, repasando las doctrinas que hemos estudiado, porque es así.
Tenemos la firme creencia y compromiso, y también la Iglesia Luterana Conservadora y Confesional la tiene, que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada verbalmente, infalible, es decir, no puede fallar, cada promesa se cumple, inerrante, no contiene errores, es la única fuente de doctrina y práctica, el fundamento para nuestra fe y nuestra vida. También creemos que la salvación es 100% un regalo de Dios, dada por su gracia y recibida por la fe. La salvación es 0% nuestro trabajo, es 100% el trabajo de Dios y su regalo a nosotros de gracia por medio de la fe en Cristo. En la Iglesia Luterana Conservadora y Confesional, Academia Cristo, el énfasis es de predicar a Cristo crucificado y no distraer o comprometer el mensaje del Evangelio, exigiendo lo que la Biblia no exige o prometiendo lo que la Biblia no promete. También creemos que se debe permitir que la Biblia se interprete a sí misma y que el hombre debe de ajustarse, o sea, conformar su fe y su vida a lo que la Biblia dice, no al revés. Creemos que es importante defender con valentía la Biblia contra falsa enseñanza, por amor a Dios, por amor al prójimo, por amor a la palabra, también por nuestro propio bien espiritual. Y tenemos también la voluntad de separarse de aquellos que después de mucha instrucción paciente siguen persistiendo en su enseñar una verdad falsa. Vamos a no trabajar con ellos, no orar o adorar con ellos. También que tanto la ley como el evangelio deben ser predicados, aplicados apropiadamente y no confundidos. Es decir, que en vez de solo predicar a Jesús como ejemplo, primero de todo predicarlo como salvador del pecado. Y en vez de enseñar la ley de una forma que hace pensar uno que tiene que cumplir mandatos para ser salvo, no vamos a enfatizar que la salvación es por fe y la obediencia lo hacemos por gratitud por todo lo que Jesús nos ha hecho. Creemos que los líderes en la iglesia deben liderar tanto con la palabra como con el ejemplo. Y como dice la Biblia, los que no hacen eso, los que no tienen las calificaciones para ser líderes que Pablo da en las cartas a Timoteo y a Tito, deben de ser descalificados como líderes. Por el bien de la iglesia, por el bien de la reputación de Cristo aquí en la tierra, ya no deben de pastorear. Creemos también que el Espíritu Santo usa el bautismo para crear o fortalecer la fe en los corazones de los bautizados, incluidos los bebés, y que confiere perdón por medio de esa fe. Creemos que en la Santa Cena el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes con el pan y el vino, solo de una forma que no podemos percibir. Están presentes realmente porque Cristo dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. También creemos que al participar en eso, recibimos aseguranza que nuestros pecados son perdonados. Porque Jesús los llama a una celebración del nuevo pacto. Y el nuevo pacto en la Biblia es de Dios olvidando nuestros pecados por la causa de Cristo. También creemos que el cuerpo de una iglesia es libre de desarrollar su propio estilo de adoración. Es decir, en cosas que la Biblia no ha mandado ni prohibido. Por ejemplo, ¿qué tipo de música debemos usar en nuestro culto? ¿Cómo deben vestirse los pastores? ¿Qué orden de servicio de culto deben seguir? Dios no ha dado mandamientos en su palabra en cuanto a eso. Así que hay libertad. Lo que glorifica a Dios y lo que edifica a los creyentes, si no es
Algo que la Biblia prohíbe está permitido dentro del culto, siempre que no entre en conflicto con las escrituras. Así que a base de esas criterios que son parte de la Iglesia Luterana Confesional y Conservadora, somos parte de un sínodo, un grupo de iglesias así, que se llama el WELS. WELS viene del inglés, y Wisconsin Evangelical Lutheran Synod, que en español significa Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin. Wisconsin es un estado en el norte de los Estados Unidos y solo lleva ese nombre porque ahí se fundó en 1850, por allí. Pero actualmente consistimos en unas 1,300, 1,400 iglesias diferentes en toda parte del mundo. La mayoría en los Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, también en África, también en Europa, también en Asia. Así que eso es lo que somos. Y voy a compartir una cosa más con ustedes. Si quieren saber más sobre lo que enseñamos, les invito a investigar nuestra página web. ¿Por qué? Pues les voy a mostrar que nuestra página web tiene unos recursos muy buenos. Si tiene la pregunta, ¿qué enseñan los luteranos confesionales? No queremos esconder nada, somos libro abierto, como decimos en inglés. Así que academiacristo.com, vamos al buscador. Y aquí vamos a poner en esto creemos. Yo creo que ese es un documento. Ahí está. En esto creemos. Aquí tenemos un resumen, no tan largo, de lo que nosotros creemos según lo que la Biblia dice. Vamos a descargar el PDF. Ahí está. Como pueden ver, tiene creemos y siempre están citando versículos bíblicos, ¿no? Para mostrar que esto es bíblico. También tiene unos párrafos que dice rechazamos, para rechazar cualquier falsa enseñanza prevalente que hay en cuanto al tema. Pero eso sería un buen resumen de lo que creemos y enseñamos en Academia Cristo. Otro buen resumen, este está un poco más largo, pero muy útil. Mencionamos uno de los escritos confesionales de la Iglesia Luterana, es el catecismo de Martín Lutero. Entonces vamos al buscador otra vez. Ahí está. Vamos a entrar catecismo. Excelente. Aquí tenemos un catecismo más corto, simplificado. Aquí tenemos todo el catecismo y voy a mostrarles esto para que tengan una idea de lo que es. Este libro es muy útil para enseñar a jóvenes, pero también muy útil todavía para adultos. Lo que lleva adentro es una serie de preguntas con versículos bíblicos que contestan la pregunta y luego una respuesta a base de esos versículos. Así que, empezando con lo primero que está aquí, la Biblia. ¿Necesitamos la Biblia? La primera pregunta es, ¿cómo sabemos que hay un Dios? Y luego hay tres versículos bíblicos que hablan de eso. Toda casa es hecha por alguien, dice Hebreos 3:4, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Sabemos que hay un Dios porque esta casa, el mundo, el universo, alguien tiene que haberlo construido. Y podríamos seguir, pero aquí entonces la respuesta. Sabemos que hay un Dios por las cosas que Él creó. Esto es muy útil, es una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque están organizados las enseñanzas principales de la Biblia de una forma temática. O sea, el tema de
del pecado tiene su propia sección. El tema de los 10 mandamientos, el tema del bautismo, todo está organizado y colocado bajo cada tema es todo lo que la Biblia dice sobre el tema. Entonces, hay otro recurso que pueden utilizar para saber lo que creemos en Academia Cristo. ¿Alguna pregunta para terminar la clase, amigos? No tengan miedo. Última oportunidad, porque es última clase y estamos acercándonos al fin. Pastor, si aceptamos nuestra identidad con Academia Cristo, ¿qué posibilidades hay de formar parte de ser como discípulo o predicación? O formar parte de la familia, pues. Esa es una excelente pregunta. Muchas gracias por hacerla. Nosotros comenzamos el curso diciendo que el propósito de este curso no es obligarles a ser luteranos. El propósito no es eso. El propósito es estudiar juntos lo que la Biblia dice, comparándolo con enseñanzas en diferentes iglesias y que el Espíritu Santo les ayude a identificarse espiritualmente. Pero si alguno de ustedes dice, yo estoy de acuerdo con todo lo que he escuchado en Academia Cristo. Entonces, sí tenemos algo que se llama acuerdo doctrinal, pueden unirse con nosotros. Lo que recomiendo es que envíen un mensaje a mi WhatsApp personal, si eso es usted. José Guriel, envíenme un mensaje a mi WhatsApp personal y vamos a coordinar para hablar un poco más sobre ese tema, ¿ok? Y la invitación es para todos ustedes. Y si no es a mí, pueden hacerlo con cualquier otro profesor también. Todos los profesores están dispuestos a ayudar. Ok, profesor. Sí, ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a terminar allí entonces, amigos. Me ha sido un gran... Pastor. Sí, Sandra, ¿pregunta? No es pregunta. Simplemente estoy en el mismo sentir que José Uriel en relación a mandarle un mensaje a usted por su WhatsApp para pertenecer también, ¿verdad? A mí me aclaró muchas dudas, la verdad, muchas dudas sobre mi identidad espiritual. Estoy muy contenta. Creo que he aprendido, pero necesito aprender más. Yo creo que este curso ha sido buenísimo, pero yo creo que requiero más todavía, ¿verdad? Pero estoy muy contenta y pienso mandar un mensaje a su WhatsApp también yo. Con todo gusto. Me alegra Sí. escucharlo. Gracias, Sandra. Sí. Ok. Y debo decir también, cualquier persona que tenga todavía dudas sobre lo que enseñamos en esta clase o sobre lo que reciben de enseñanza en cualquier otro curso, siempre los profesores estamos para servirles. Solo envíennos mensajes a nuestro WhatsApp personal y podemos coordinar reuniones de Zoom, podemos darles recursos para estudiar el tema. Damos para servirles en todo eso. Ok, muy bien. Sí, Rubén. Gracias, pastor, gracias. Sí, Rubén, ¿una pregunta? Iglesia luterana acá por el lado de Córdoba, no hay, ¿no? No he visto yo. Sí. Uno que tiene compañerismo con Academia Cristo, no creo que haya. Si no me equivoco, hay iglesias luteranas, pero no son de la misma enseñanza de Academia Cristo. Son más liberales esas iglesias luteranas. Gracias, Rubén, también por recordarme de
una pregunta en sus proyectos finales tiene que ver con el compañerismo. Y se me olvidó enseñar eso en la clase, entonces qué bueno que se quedaron un ratito después. El compañerismo es la práctica bíblica de orar y trabajar juntos en la iglesia con los que comparten las mismas creencias que nosotros. Voy a repetir eso por si acaso quieran apuntar. La doctrina bíblica del compañerismo refiere a la práctica de solo trabajar con y adorar a Dios con los que tienen las mismas creencias de nosotros. Es la forma positiva de describir lo que Pablo dice en Romanos 16. Los que están enseñando contra de la fe apostólica y bíblica, apártense de ellos. Entonces, solo debemos trabajar y adorar a Dios junto con los que comparten las mismas creencias que nosotros. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, una pregunta. Lucy, Mira, Gómez. quería preguntar, por ejemplo, yo desde el primer inicio que empecé a estudiar en Academia Cristo, a mí la verdad que todas mis dudas que tenía me han aclarado y Dios me ha abierto los ojos en realidad, porque a veces somos ciegos, nos dejamos guiar y somos engañados, pero yo desde ese tiempo, la verdad que acá en San Juan no ha habido ninguna iglesia y donde yo me pudiera haberme congregado, donde me estaba congregando, yo me salí y la verdad que estoy una oveja solitaria en San Juan, sí, pero con lo que estoy en academia. Adelante, Lucy, continúe, por favor. Recuerdo que me sentí triste y usted me dijiste que esto era lo que estamos haciendo, era que nos estamos congregando y yo la verdad, yo estoy muy agradecida con Academia Cristo, primeramente con Dios, con Academia Cristo y con cada uno de mis excelentes profesores que he tenido y yo hasta ahorita con esto estaría llevando 12 cursos y el discipulado termina. Y no sé qué más va a hacer y yo me pongo triste porque si se terminan las clases no sé qué voy a hacer. Estoy repitiendo algunos que tenía, algunas dudas, algunas cosas, estoy volviéndolas a repetir para así aprender más porque a mí a veces me está fallando la memoria y me estoy olvidando, pero cuando en cada clase que está vuelvo a recordar lo que he estudiado, pastor. Gracias. Entonces yo quiero pertenecer a Academia Cristo. Sí. Excelente, Lucy. Y bueno, para decir primero, ¿usted vive en San Juan, dijo? Sí, pastor. Ok. Nosotros queremos también que haya una iglesia bíblica en San Juan. Uno de los motivos que tenemos para estos cursos no solamente es darles conocimiento bíblico a ustedes, sino capacitarles a poder enseñar la Biblia con otros, con la meta de sembrar iglesias bíblicas en toda Latinoamérica, en San Juan, en Asunción, en donde sea. Entonces, si alguien está interesado en eso también, con toda confianza me avisa, porque queremos lograr esa meta. Lucy, ¿podríamos platicar más sobre involucrarla a usted en esa meta y cómo podría hacerlo? Pero por mientras, quiero que sepa usted también que ofrecemos por mientras iglesia virtual. Tenemos servicios que están haciéndose en nuestras iglesias confesionales luteranas en América del Sur, que están invitados los estudiantes de Academia Cristo a participar en ellas. Puedo poner aquí en el chat un enlace para que si ustedes quieren, de hecho, yo creo que eso está en nuestra página web también, ¿verdad?
Sí, pastor, sí. Pero eso de lo que está de Colombia puede ser, ¿no, pastor? Sí, sí, ajá. Y también tenemos servicios que se hacen virtualmente en otras iglesias, en la iglesia en Bolivia, por ejemplo. Yo sé que uno de nuestros estudiantes hoy, Roberto, asiste virtualmente allí. COVID ha cambiado todo. Un cambio grande es que muchas iglesias están ofreciendo iglesia virtual por necesidad. Y estamos haciendo eso también. Entonces, si quieren más información sobre eso, me avisan. Lucy, debemos platicar sobre eso. Envíeme un mensaje a mi WhatsApp personal y nos ponemos de acuerdo para agendar una reunión. ¿Ok? Bien, pastor. Muchas gracias, pastor. Le voy a Sí. mandar un mensajito, pastor. Excelente, sí, muchas gracias. Y en nuestra página web yo creo que es una de las pestañas. Vamos a ir Iglesia Cristo. Aquí dice Iglesia Cristo. ¿Pueden ver eso? Iglesia Cristo. Ujú. Sí, Ahí pastor, sí. tenemos música y liturgia. Tenemos iglesia en vivo también. Y ahí tienen unas opciones para asistir a una iglesia virtual. ¿Ok? Excelente. Bueno, Pastor. sí, Ya Arturo. que tengo más. Pastor, disculpe, para ingresar a la página web también podemos ingresar por medio de la aplicación. No creo que la aplicación tenga capacidad de ser como navegador de web también. Entonces, no, pero sí se puede en el móvil con cualquier navegador de web, simplemente poner en Google Academia Cristo. Es lo primero que sale. Van a encontrarlo así. Gracias, pastor. Sí. ¿Y Rubén? Ujú. Pastor, Sí. ¿en Buenos Aires hay? En Argentina, en Buenos Aires. Yo creo que eso es lo mismo. Hay algunas iglesias luteranas y bueno, una denominación es muy cerca de nosotros en creencia, pero tienen unas diferencias. Academia Cristo. De Academia Cristo todavía no Sí, hay. en Argentina hay. Sí, todavía no En hay. Argentina no. No. En Chile sí, ya tenemos. Así que Pero en Argentina todavía la no. más cercana sería la suya en Paraguay. Paraguay tendríamos que ir. Bueno, de hecho. No, pero puedo. De hecho, en este momento. La iglesia hace la predicación virtual, la iglesia de ustedes ahí en Paraguay. Se puede entrar por la red. La iglesia en Paraguay estamos comenzando, igual que queremos comenzar en todo lugar en Latinoamérica. En este momento somos yo, Joel y su familia, Joel Sutton y su familia, una familia más de Asunción aquí y otra familia del interior y un señor soltero que también vive en el interior. Entonces, pero así comenzamos, ¿verdad? Algo pequeño que Dios bendecirá si es su voluntad. Que todavía no están en la red. Paraguay todavía no está en la red. Como para decir, pueden entrar y escuchar la prédica un domingo. No, nosotros asistimos juntos a la iglesia virtual. A veces la de Bolivia, a veces la de Medellín, a veces otras iglesias nuestras de los Estados Unidos, pero sí, desde que comenzó la pandemia estamos haciendo eso. O sea, nos reunimos ahora, que es permitido, pero asistimos juntos a un servicio virtual. Sí. Pero no es tan difícil. Cuando empezó la pandemia, la iglesia nuestra, que es una iglesia chica, tiene recién 13 años, y empezamos con el celular. Empezamos a transmitir por Facebook, por el celular, las prédicas, las reuniones. No fue tan difícil. Con el celular chiquitito y así empezamos. Sí, es así. Es así. Entonces, sí, una vez que
Una vez que en este momento nuestro trabajo no es tanto escribir y predicar, es más enseñarles a ustedes. Y por eso asistimos a iglesias virtuales los fines de semana. Pero una vez que tengamos predicadores cada fin de semana acá en Paraguay, que Dios mediante será pronto, podríamos comenzar algo así también, es cierto. Profesor, Sí, Fabio. yo me retiro ya. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y seguimos en comunicación.